¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 30, 40 segundos, mucha precisión. Una mañana hermosa climatológicamente. Comenzamos una semana que va a ser corta, pero muy intensa por lo que va a pasar mañana y el miércoles en torno a el primer encuentro de funcionarios del Ejecutivo con diputados propios y ajenos en el marco de la interpelación, repetimos, a 3 integrantes del Ejecutivo, al titular de la Comisión Nacional de Valores, un tema muy complicado para un gobierno que hace 15 días suponía que esto iba a ser parte del olvido, pero algunas presencias inesperadas en diputados hicieron que se conformara la comisión investigadora y la interpelación. Es un tema clave con otras 2 cuestiones que han preparado mis compañeras, muy sensibles como son el tema previsional y el tema discapacidad, así que estamos empezando. Y para dentro de un ratito, además, una diputada como invitada. Primero, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana. Entramos en la semana Libra, ¿no? Sí. Porque claramente el caso de la criptomoneda acapara sin dudas la agenda de martes y miércoles, semana corta pero intensa, bien lo dijiste. Día martes, mañana, 14 horas, interpelación a funcionarios. Recordemos que la agenda de esta semana es toda la que se iba a desarrollar la semana pasada y se termina postergando por la muerte del Papa Francisco. Entonces, mañana, 14 horas, interpelación. Después de 30 años, Sí. vuelve a haber una interpelación en el recinto de la Cámara. Guillermo Franco seguramente va a estar sentado, no digo en el banquillo de los acusados, pero sí va a someterse a un interrogatorio interesante por parte de la oposición. También hay otros 3 funcionarios citados que vamos a ver si asisten. Y el día miércoles, Pato, el debut de la comisión investigadora a las 10. El viernes estuvimos charlando de cómo la oposición estaba trabajando para quebrar este escenario de empate, ¿no? En principio que había dado 14-14. Hay reuniones en el día de hoy, así que vamos a estar charlando un poco de eso para ver la previa de ambos eventos, de martes y miércoles. La cancha más cómoda para el gobierno es la economía desde siempre. Ahora otro escenario. ¿Cómo le va, Caferata? Buen día. ¿Y qué dice, qué sabe de mañana y el miércoles en torno a Libra? ¿Le dijiste feliz cumpleaños a nuestra cumpleañera Carolina? Muy feliz cumpleaños. Además tiene una doble celebración porque ella tiene su corazón mirando Núñez. Así que le va muy bien, ¿viste? ¿Viste? Así que... Bueno, muchas gracias. Pero ahí está. No le había dicho nada, no le había dicho nada. Bueno, aprovecha. Pero así que bueno. A ver, ¿qué me querías preguntar? A ver. ¿Qué averiguaste y qué sabes? Porque creo que para el gobierno es incómodo lo que viene, tanto la interpelación como la comisión investigadora. Sí, vamos partiendo de la metáfora de Caro. Yo más que banquillo de acusados diría que Franco viene en calidad de abogado defensor del gobierno en todo caso y particularmente de tanto el presidente Javier Milei como la hermana, la secretaria de la presidencia Karina Milei, que son las 2 personas principalmente involucradas en el escándalo Libra. A ver, esto lo discutimos en su momento. Guillermo Franco tiene cierta cadera política, lo vimos hace un par de semanas dando el informe de gestión y dando cuenta de las diferentes cosas que estuvo haciendo el gobierno en los últimos meses. Va a estar Mariano Cunha Libarona. Hubo un trabajo en la última semana de ir estudiando las preguntas que habían sido presentadas por los diputados y las diputadas sobre el caso Libra. Hay una expectativa de parte de los funcionarios de establecer muy claramente que ni el presidente, ni la hermana, ni nadie en el gobierno tiene una responsabilidad para con la criptomoneda, que le habían presentado y le habían acercado la idea como un proyecto destinado a financiar pymes y que automáticamente cuando se dieron cuenta que podría ser una estafa, lo dieron de baja. Acá hay una postura muy cerrada y redonda, pero bueno, una es lo que van estudiando y se vienen preparando los funcionarios y otra cosa es después lo que se presenta en el recinto. A mí que lo vi muy conmovido a Francos este fin de semana en Roma porque contó que lo conocía a Francisco de sus 16 años. Habrá sido tal vez alumno de algún colegio de El Salvador, posiblemente Francos, y el Papa Francisco habrá sido docente en ese momento. Lo complicado para Francos es que tenés que defender a un dúo, y es el dúo del presidente y de Karina Milei. Por ahí es lo complejo, porque decís,
preservo la figura del presidente y si hay algo que tiene que ver con la secretaria derivo, pero no, acá tenés que defender in totum a los dos. Es un trabajo complicado, por eso digo. Bueno, habrá que ver si la semana pasada de clima, un poco de armonía y paz y buenos modales que presenciamos a raíz del luto por la muerte del Papa Francisco, cómo se transmite el día de mañana una sesión que, para ponerlo en términos delicados, va a ser movida, en principio. Claro. Y larga. Acá hay una... Porque después está qué es lo que va a hacer la oposición. La oposición tiene un poco el día de lo que va a pasar el día de mañana, porque ya en el escenario que estamos viendo de empantanamiento con la comisión, un poco lo fuerte que están esperando y lo que va a definir si se va a poder hacer campaña o no, vamos a decirlo en estos términos, con el caso Libra, va a ser un poco lo que diga mañana Francos. Y ellos también están diagramando una estrategia. Francos, claro. Porque acá lo que tiene que evitar un poco la oposición, y así lo piensan, es que no sea dinámica, informe de gestión, en la cual el énfasis se da en los discursos de los diputados de la oposición más que en la respuesta de Francos. Tiene que haber una dinámica en la cual se aproveche lo más posible la presencia del jefe de gabinete. Bueno, como decía Caro, hace 30 años que no se da un tipo de interpelación de este estilo. Hay que ver cómo se da esa propia dinámica que va más allá de las expectativas. Vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, mañana de lunes. A ver los títulos, vamos. Homenaje al Papa Francisco. Proponen declarar el 21 de abril como el Día Nacional del Paso a la Inmortalidad del Santo Padre. Y de esto nos ocupamos. Caso Libra. Tras el duelo, la comisión investigadora se pone en marcha este miércoles y el martes, recordamos, interpelación. Bueno, régimen penal juvenil, el plenario para dictaminar sería el próximo martes 6 de mayo. Y vamos con ella, con la cumpleañera, 29 Ramos. Y casi. Ahí está, ¿viste? Bueno, ahí estamos. No llegamos a los 30 todavía. Ramos, no. Muy bien. Una consulta, un tema muy sensible, porque uno tiene piel para esto, ve muchas exposiciones permanentemente en las comisiones, pero a la cosa de 10 días, cuando vos escuchabas los testimonios de los propios afectados y de familiares, de todo lo que pasa con el tema de la discapacidad, eran realmente conmocionantes. Sí. Además, vos dejabas de mirar a los diputados de cualquier partido y le prestabas atención a los testimonios. Sí, testimonios dramáticos, exactamente. Y es la realidad de la cual se aferran los diputados de la oposición para iniciar esta cruzada de declarar la emergencia nacional en discapacidad. Antes contábamos, Pato, que la agenda de la semana pasada se pasó para esta. Bueno, uno de los temas que se pasó para esta semana es este. Y justamente el día miércoles 30 a las 12 horas se va a realizar este plenario de 3 comisiones. Discapacidad, que es la cabecera, que encabeza el diputado Daniel Arroyo. Salud, que lidera Pablo Yedrin. Y Presupuesto, que es la comisión que se suma, porque recordemos, y ahora lo vamos a repasar en números, en la última sesión, la anterior al informe de gestión de Franco, se aprobó este emplazamiento para que también Presupuesto se sume al tratamiento y destrabar ahí la cuestión fiscal, porque claramente este es un tema que tiene impacto en las cuentas públicas. Dicen los autores del proyecto no tan elevado, dicen que el Ejecutivo lo podría afrontar, también esto lo contamos el viernes, dicen, y cito textuales, hay que tener estómago para vetar una ley de este estilo, pero vamos a ver qué sucede porque a esto le falta un largo trecho, le falta la aprobación todavía en diputados y luego el Senado. Pero la situación claramente es dramática y lo vamos a ver también con testimonios de la sesión donde se empezó a debatir este tema. Vamos a la próxima placa y recordemos brevemente cómo salió este emplazamiento, Pato, a la Comisión de Presupuesto, porque esto te da una pauta de cómo podría ser la votación luego del proyecto en sí. Quiénes están dispuestos a acompañar y quiénes no. El emplazamiento de Presupuesto y las otras 2 comisiones salió con 126 votos. Es un buen número, pero no estamos llegando todavía a los 129 que se necesitarían en principio si pensamos en el quórum, ¿no?, para tratar este tema.
¿Quiénes votaron a favor? Bueno, todo Unión por la Patria, por supuesto, todo Democracia para Siempre, parte de Encuentro Federal, no todos porque hubo 2 abstenciones, lo vamos a ver más adelante, la Coalición Cívica, una sola diputada de la UCR, que es Natalia Sarapura, fue la única radical del bloque de Loredo que acompañó el emplazamiento, el Frente de Izquierda y después bloques más pequeños como el MPN, los santacruceños, Lourdes Arrieta y Roberto Mirabella, que son monobloques. ¿Quiénes votaron en contra? Y acá tenés todo el ala que conforma el oficialismo, el PRO, el MID, los radicales del nuevo bloque Líder del Interior, que acá los llamamos coloquialmente los radicales con peluca, y los bloques de Creo y Somos Fueguinos, que también son monobloques, rechazaron este emplazamiento. Y por último hubo 15 abstenciones, un buen número de abstenciones, y ahí tenés casi toda la UCR, salvo Sarapura, se abstuvieron. El diputado López Murphy de Republicanos Unidos, la diputada Bachey del PRO, la diputada Picón Martínez de San Juan y 2 diputados de Encuentro Federal que son Alejandra Torres y Francisco Morqui. Digo, la verdad, ¿no? Hay temas más abstractos que vos entendés una abstención, pero acá no hay cosa más simple que decir o estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, pero no es una decisión. Porque además no se está votando el proyecto en sí, sino un emplazamiento. Pero ¿no? claro. Sí, porque en muchos casos, a ver, identificamos muy claramente que las abstenciones están todos esos sectores aliados del gobierno que tenían una incomodidad muy profunda en el rechazo a, de vuelta, un emplazamiento, porque el argumento del costo fiscal ni siquiera es aplicable, porque lo que se está planteando es un debate en comisiones. Hay que ver cómo esas incomodidades después se traducen en el recinto cuando se tenga que definir. Torres es Alejandra Torres. Alejandra Torres, y traje textuales para el último Alejandra Torres. Pero bueno, vamos con la placa 4. Vamos rápidamente al proyecto de Daniel Arroyo, que es el autor, diputado de Unión para la Patria, ex ministro de Desarrollo Social. Declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. Arroyo en el debate dijo, la verdad yo no soy muy amigo de declarar emergencias, pero la situación está totalmente desfasada, explicó Arroyo. Vamos a la próxima placa con 4 objetivos nomás, porque son muchos, pero ¿cuáles son los ejes, ¿no?, de la declaración de la emergencia? Garantizar el financiamiento de las pensiones en primer lugar, fortalecer a los prestadores, garantizar el presupuesto de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad. Recordemos que el contexto de todo esto es que no hay ley de presupuesto, venimos de prórroga tras prórroga, y esto claramente impacta en partidas sensibles, como en el caso de la discapacidad, que siempre terminan siendo, digamos, el lugar a donde aplicar el ajuste, ¿no? Al momento de, bueno, como diría este gobierno, implementar la motosierra. Vamos a la próxima placa. Me parecía interesante recorrer el debate con textuales de 3 protagonistas, y uno de ellos claramente es Daniel Arroyo, que fue el miembro informante de este emplazamiento, y él explicó, el sistema de prestaciones de atención a las personas con discapacidad está totalmente desacomodado. El origen de este desacomodamiento es, por un lado, lo que estaba explicando de la falta de presupuesto, pero también las auditorías, ¿no? Recordemos que el año pasado el Gobierno Nacional decidió iniciar una serie de auditorías que de alguna manera paralizan el acceso a determinados tratamientos, determinadas prestaciones. Siempre se habla de las largas filas que hay en los organismos competentes para realizar los trámites, mucha burocracia y sobre todo mucha incertidumbre. Si pasás por acá cerca, hay una ANDIS acá a 3 cuadras del Congreso, debe ser Hipólito Yrigoyen al 1400, siempre saturada, ¿eh? Así que... Sí, vamos a la próxima placa, que también es otro tema importante, decía Arroyo. Los hogares y las asociaciones civiles están a punto de cerrar. Todos tienen deuda con el ARCA, que es la ex AFIP. Acá Arroyo explicó cómo quienes están a cargo de los hogares hacen de alguna manera malabares para poder sostenerlos. Dice, algunos ni siquiera comen en los hogares para no generar un gasto. O sea, la situación es totalmente crítica. Y hay otra cuestión derivada de las auditorías. Vamos a la próxima placa, que lo explicó bien Arroyo. Las auditorías ya llevan 15 meses. Nadie entiende cómo llegaron 300.000 telegramas y cartas documento. ¿Qué son 300.000 telegramas? ¿Son telegramas comunicándote que dejás de cobrar la pensión por discapacidad? Claro, ¿O para qué son los 300.000? O sea, a raíz de las auditorías se revisan todos los casos.
El tema de lo que explicaba Arroyo, por ejemplo, algunas cartas documentos llegan en domicilios donde la persona ya no vive, porque claro, estamos en una realidad donde la gente alquila. Entonces, se ha mudado. Claro, esto genera muchísima burocracia para las familias que tienen que ir de una agencia a otra para poder ratificar quizás que les corresponde acceder al beneficio. Esto se remonta con todo el problema que significa el traslado. Sí. ¿Se acuerdan cuando Orden el año pasado muestra esa famosa radiografía? De un perro. De un perro, claro, que una persona aparentemente presentó y con eso accedió al certificado por discapacidad. Después el ex director de la ANDIS lo desmintió, pero bueno, sirvió como un golpe de efecto, ¿no? Para arrancar con lo que fueron las auditorías. Vamos a la próxima placa y acá nos metemos con una voz en contra, que fue la de Patricia Vázquez del PRO. Patricia Vázquez dijo: no sigan poniendo sobre la mesa los temas que nos importan mucho con la engañosa intención de desequilibrar las cuentas fiscales. Acá el PRO claramente alineado a la Libertad Avanza y en contra de cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal. Vamos a la próxima placa. Vázquez muy crítica de lo que fue la gestión anterior en cuanto a la discapacidad y dijo: inventaron aportes o subsidios a discapacidades que no correspondían. Estamos pagando justos por pecadores. Ahora, el tema es que Vázquez, la verdad, si ha habido auditorías que esto lo mostraron, está bien que vos lo combatas. Ahora, había una cuestión que a mí particularmente me llamó mucho la atención por injusta, que era lo que contaban decenas de familiares, que es: si vos tenés alguna persona con discapacidad en tu casa, en el 95% de los casos, esa persona es trasladada diariamente a algún instituto de rehabilitación kinesiológica o alguna escuela especial en camionetas. Con esas camionetas, ¿qué pasa? Le están pagando hace 15 meses el precio del litro de nafta por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de esa camioneta pasar por tu casa todos los días, pasa 2 veces por semana o 3. ¿Qué es lo que pasa con vos, jefa de familia, si la persona discapacitada no es trasladada a el lugar para la rehabilitación? Tenés que quedarte vos en tu casa, perdés el trabajo, gastar una fortuna en taxi. Y es la mitad de un litro de nafta, que digo, hace 15 meses que estamos discutiendo si están mal asignados o bien asignados los recursos, ¿no? Sí, y permitime un dato más. Con esto de las auditorías, Arroyo hizo un cálculo, dijo: si seguimos a este paso, nos quedan 5 años de auditoría. Claro, claro. Porque claro, todo va muy lento, ¿no? Claro. Mucha burocracia, la gente tiene que ir de un organismo a otro, peregrinando para obtener los beneficios que tenían, y que seguramente había algunos a los que les correspondía y otros que no. Y hay algo muy curioso. Hace unos años, ¿se acuerdan que hubo un debate acá en el Congreso de la Nación vinculado al certificado único de discapacidad? Sí. Que lo que planteaba era, para evitar todo el tramiterío burocrático que muchas familias tienen que hacer para con sus hijos que tienen discapacidades crónicas que nunca... Renovar la discapacidad. Renovarla año a año era un tramiterío muy complicado que a veces... Si es una discapacidad permanente o no, esa era la discusión, me acuerdo. Y que implicaba muchas veces la pérdida de los beneficios, de los derechos, de todo un trabajo mental y físico para con las familias, que se planteó acá en el Congreso y que se estableció que para no perjudicar la vida de esas familias, muchos de los sectores que hoy están cuestionando la declaración de emergencia, bueno, hace unos años impulsaban una decisión que lo que buscaba hacer era de manera automática el mismo certificado. Si tenés una discapacidad transitoria porque tuviste un accidente, es transitoria. Si te falta un brazo, no vas a recuperar el brazo. Efectivamente, no es lo que planteaba. Renovarlo cada tanto porque, Placa de Torres. Y vamos a la última, que ver. fue Alejandra Torres, que fue una de las abstenciones, esta diputada de Encuentro Federal por la provincia de Córdoba. Ella lo que planteó es que justamente hay que revisar el CUT, pero de manera integral. Ella explicaba justamente terminar con toda esta burocracia. El Certificado Único de Discapacidad. Sí, el Certificado Único de Discapacidad. Lo que dijo Torres fue: el sistema de cobertura de las personas con discapacidad es totalmente arbitrario, injusto y excesivamente burocrático. Ella lo que dice es que hay que hacer una reforma integral. Pero claro, Torres es una diputada que siempre habla de reformas integrales, pero a veces la situación de urgencia te lleva para otro lado, ¿no? A resolver cuestiones como la que hay ahora. Y vamos a la última placa porque Torres aportó cifras respecto a este tema. Y la verdad que si uno ve estas cifras, dice, bueno, vamos a ver si es así o no. En 2011 pasamos de una población de 9.000 personas con discapacidad a 10 años después
1,5 millones de personas con discapacidad. Esto significa que se incrementó un 54% anual. Acá de manera velada lo que está diciendo Torres es hay muchas personas que están accediendo a este certificado y no les correspondía. Bueno, esto es lo que va a surgir de las auditorías, pero marchan muy a paso lento, ¿no? Y te pregunto, ¿alguna vez se habló de cuánta plata sería necesaria para conformar o buscar una salida a esta emergencia en discapacidad? Mira, no recuerdo la cifra exacta, Arroyo lo dijo en el debate, pero sí recuerdo a Germán Martínez planteando que esto se podría haber financiado, por ejemplo, con los fondos reservados que fueron incrementados para el área de inteligencia, ¿recordás? Esa era la comparación que se hacía, 100.000 millones, ¿no? 100.000 millones, sí. Lo recuerdo, aparte son montos que suele utilizarse como argumento. Claro. Lo Para que fue todo. para la CIE podría haber Sí, ido se suele comparar, exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa entonces el miércoles en este plenario, donde justamente hay que firmar dictamen. Esto ya tenía dictamen de discapacidad y de salud, pero le faltaba finalmente presupuesto, así que eso va a ocurrir el miércoles 30. En un rato tenemos una nota, la tenemos hablando de previsión a Caferata en un ratito nada más. Está todo lo que tiene que ver con Libra, que es clave, pero me quedan un par de minutos, ambas son muy informadas. ¿Qué saben de todo lo que puede pasar en el Senado con ficha limpia? ¿Tienen algún dato, chicas? Bueno, semana corta, por eso no se postergó la sesión para esta semana. Va a ser el 7 de mayo. Estamos en una situación de moneda en el aire, porque la realidad es que numéricamente los votos para la sanción de ficha limpia en el Senado estuvieron casi siempre, lo podemos confirmar desde que públicamente los dos santacruceños dijeron que acompañaban la ficha limpia. Los santacruceños te dicen, nosotros siempre acompañamos, estábamos negociando otras cosas en todo caso. Ahora, los números necesitas 37 votos, que es una mayoría especial. Lo que estamos viendo como parte de la crónica del tratamiento de ficha limpia es que por H o por B las sesiones se terminan cayendo, ¿no es cierto? Se terminan cayendo o por falta de quórum, por ausencias oficialistas, como pasó 2 veces en la Cámara de Diputados, se terminan cayendo porque no está el número, porque hay de repente alguien que está de viaje o no hicieron el poroteo fino de manera clara, entonces se suspende la sesión para evitar que se caiga, se suspende porque se murió el Papa Francisco en este caso. Hay como muchas instancias las cuales... Lo que pregunto es si se trata ficha limpia, si ese es un gesto para los Penato, porque veo que los Penato hace campaña con ficha limpia, por ejemplo, y ayer la vi enojadísima con Adorni, como Adorni se conforma con terminar segundo de Santoro, dijo. Por eso pregunté ingenuamente si había algún linkeado en el tratamiento y la votación y los Penato, ¿no? En el PRO lo identifican directamente a Ezequiel Atauche, presidente del bloque La Libertad Avanza en el Senado, como uno de los responsables de que la sesión no se lleve a cabo para no darle un beneficio a Silvia Los Penato en la elección. A ver, la realidad es que lo que dijo Atauche en esa reunión de labor parlamentaria con los otros senadores es que reconoció que el oficialismo no tenía apuro en sancionar la ficha limpia. Eso lo dijo, me lo han dicho varios senadores que participaron de ese encuentro. Nunca especifica que es directamente para no beneficiar al PRO. Pero bueno, tenemos una elección en 3 semanas. Mañana va a ser el primer debate entre todos los candidatos por la elección porteña, y Silvia Los Penato claramente está utilizando la ficha limpia como una bandera de campaña. Te pregunto, interpelación, ¿a qué hora empieza mañana, Ramos? Mañana a las 14, va a ser una jornada larga, lo contamos. Si querés después repasamos cómo va a ser la dinámica, porque como bien explicó María, de alguna manera la idea de la oposición es, no digo monopolizar, pero sí que los discursos de cierre estén en manos de la oposición. ¿Está resuelto eso o Franco puede decir, che, háganme 5 preguntas seguidas, así después como pasa en una interpelación común o en una presentación de informe, yo voy respondiendo lo que estoy más cómodo? ¿Puede pasar eso? Se va a resolver en la labor parlamentaria, pero el formato de la interpelación está hecho para favorecer a la oposición. Esto está claro, no va a ser igual que un informe de gestión, porque va a ser una dinámica más ágil de pregunta-respuesta, repregunta, que no está habilitada en el informe de gestión la repregunta, y eso de alguna manera pone contra las cuerdas al interpelado, ¿no? Además, vos habías planteado las dificultades para Francos. No solamente preguntas políticas, también va a haber mucha pregunta técnica. Claro, legal, exactamente. que ahí, tiene que estar muy bien preparado. Eso es lo que yo sí sé, claro. Vas a tener consecuencias políticas, pero son preguntas técnicas. Muy bien, estamos con las dos que saben todo, casi todo. La pausa, ya venimos.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, segunda parte de Orden del Día, 11 de la mañana con 32 minutos y habíamos anticipado que teníamos una visita. Se trata de una diputada de Unión por la Patria, provincia de Buenos Aires, tercer cordón me parece. Roxana Monzón, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen bien, día. Bien, bien. ¿Cómo están? Bueno, a ver, Monzón, hay un montón de preguntas. María trabaja mucho el peronismo bonaerense, pero vamos a lo siguiente, porque apareció, hoy es lunes, apareció el sábado, domingo, viernes, aparecieron dos temas vinculados con Unión por la Patria en torno al Papa Francisco. Uno, declarar parte de la matanza como Padre Francisco, y el otro tema, declarar feriado el 22 de abril. ¿Por qué? Es así. Nosotros desde Unión por la Patria, a la cabeza Germán Martínez Sí. y Cecilia Moró, hemos impulsado el proyecto de el 21 de abril como el paso de la inmortalidad del Papa Francisco. Muy evitista eso. Es decir, la verdad, era cuando había muerto Eva, era el paso a la inmortalidad de Eva Perón. No era la muerte, era el paso a la inmortalidad, pero bueno. Tal cual. ¿Es así? Así lo ¿viste? encaramos Claro. nosotros como diputados, y nos acompañan 50 firmas de diputados, y no queremos hacer el foco en el feriado, sino más que nada esto de entender lo que significa y de lo que significó el Papa Francisco para todo el pueblo argentino, que es mucho más allá de dejar la discusión en si ese día es laborable o no es Y laborable. es un tema. Es un tema, pero bueno. Inclusive lo podemos discutir Sí. en la Cámara. No es que nosotros estamos cerrados a que sí o sí sea feriado, porque ese no es el punto. Está. Sino el punto es recuerdo. el paso a la inmortalidad del Papa Francisco. Sí, pensaba en ese sentido que este es un gobierno que no es muy adepto a los feriados, ¿no? Claro, Porque de hecho totalmente. transformó feriados en días no laborables, que no es lo mismo. Así que imagino que el gobierno, no sé, se va a resistir o al menos va a poner un freno. Sí, por eso nosotros proponemos que no sea ese el foco. Si bien Claro. el proyecto va encaminado a que sea feriado, ese no tendría que ser un impedimento para que salga este proyecto de ley, porque se puede discutir y también se puede adherir a que sea un día laborable, de reflexión. Está Con eso, a discusión. con eso llegar a 129 es mucho más fácil. Y está en discusión. Sí, Lo claro. que sí creemos es que es un día importante, es Sí, un claro. día que va a quedar grabado a fuego para todo el pueblo argentino. Por eso creemos que tiene que ser el día del paso a la inmortalidad del Papa Francisco. Bueno, hubo una dinámica muy particular que se generó la semana pasada a raíz de la sesión que se convocó entre el oficialismo y la oposición, que fue muy armoniosa dentro de todo. ¿Qué análisis haces un poco de esta dinámica que se pudo generar tal vez con Martín Menem? No sé qué pasó al final con la comitiva que iba a viajar, no terminó viajando, No pero fueron, bueno, sí. un poco es una dinámica distinta Una a la que tregua veía. hicieron. Sí. Sí, la verdad que fue un ambiente ameno en el recinto, no fue un ambiente de chicanas. Pero bueno, también nos queda un sinsabor, porque, y voy a hacer mías las palabras de la diputada Natalia Saracho, porque ella en un momento dice, y coincido, se ha hablado mucho en este recinto de un Papa Francisco muy cercano a los más pobres, Sí. un Papa Francisco de la gente. Se ha hablado mucho de la pobreza y de todo lo que el Papa Francisco ha hecho al respecto. Y poco se ha hablado de la riqueza. Y el Papa Francisco puntualmente hacía hincapié en esto de una distribución justa de las riquezas. Y bueno, entonces es como que quedó la imagen de Francisco acompañando siempre a los pobres, a los vulnerables en el recinto, ¿no? La mayoría de los discursos, y no un Papa Francisco con una economía absolutamente no basada en el mercado, una economía más humana, una economía donde la Se distribución de la privilegiaba riqueza... la mirada religiosa por sobre la mirada más ideológica, decís vos. Sí, sí, exactamente, porque aparte el Papa Francisco marcó todo un camino de reestructuración en la Iglesia. Imagínate que Francisco creó una Secretaría de Economía dentro de la Iglesia, justamente para combatir la corrupción en el Vaticano,
para empezar a hacer Bueno. auditorías. Y perdón, considero 50 firmas que es un montón. Sí. Pero digo, ¿has hablado vos o Germán, alguien con gente del PRO o de Unión o de La Libertad Avanza, por ejemplo? Sí, todo el tiempo estamos ¿Los hablando. 50 son todos de Unión por la Patria? No, hay firmas también de otros diputados. Inclusive están ahora acompañando y adhiriendo más. Un punto de discusión es esto de feriado o no feriado, Claro. por eso seguimos... Y con el feriado me parece que se complica, como dicen Sí, claro, ambas, pero no hay política. claro. Y no me parece mal, la verdad, que haya resistencia. Pero el recordatorio es impecable. Tiene que estar, es impecable. Nosotros como pueblo argentino no lo podemos dejar de hacer. ¿Y eso en la a qué Cámara. comisión va esa? Por lo general los feriados van a Peticiones legislación a la general. legislación general. Sí. No sé puntualmente pero es lo que Sí, ocurre tendría que con ir a todo. legislación y también tendría que ir a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, claro. por supuesto. Diputada, no sé si querían No, hacer alguna dale, pregunta dale. más del Papa Dale, Francisco, dale. pero yo me quería meter un poco en la agenda de esta semana, donde el caso de la criptomoneda, de alguna manera, acapara todo. ¿Cómo se preparan para la interpelación de mañana funcionarios, para la comisión investigadora del miércoles? Y sí, nosotros mañana esperamos una sesión de 12 a 14 horas más o menos, va a ser una sesión... ¿12 a 14? Sí, es lo que esperamos y esperemos que los funcionarios estén a la altura y vengan. O sea, nosotros estamos esperando a Caputo, que todavía no confirmó, y como bien decimos, no es una cuestión de quiero ir o no quiero ir, No, claro, sino que es una exactamente. facultad. Pero se debería- naturaliza el no quiero ir, lamentablemente. Debería sí, estar y bueno, lo mismo, bueno, Guillermo Francos también, Cunio también, así que bueno, nosotros tenemos un montón de preguntas, que son preguntas y respuestas que le debemos a la sociedad, claramente. Igual déjame decirles que la justicia no está avanzando. En la Argentina la justicia no está haciendo No ha habido nada con novedades, y esto es de respecto a esta febrero. estafa, y tampoco está haciendo nada en Estados Unidos. O sea, claramente hay una protección al gobierno nacional con respecto a este tema de la criptomoneda. Yo me voy a otra sesión importante esta semana en el Senado bonaerense, en la cual se va a discutir finalmente si se sanciona o no la eliminación de las PASO bonaerense. Un poco construir tu mirada sobre ese debate que se está dando en torno al desdoblamiento, la eliminación de las PASO, que ya se dio a nivel nacional, y la posibilidad de una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a la tercera sección electoral. ¿Qué mirada tenés al respecto a estas discusiones que están dando? Con respecto a las PASO, la verdad que nosotros tengo una mirada absolutamente democrática y déjame decirte que en el 2015 nosotros llegamos a Merlo, Gustavo Menéndez llega a Merlo como intendente por las PASO. Si no hubiera sido por las PASO no hubiera podido llegar a ser intendente. Entonces, en este sentido de coherencia, nosotros siempre vamos a apoyar las PASO como apertura absolutamente democrática. ¿Quién era el histórico que gobernaba? Otacé, claro. Años Otacé, y claro. quiero hacer una relación entre Otacé y el Papa Francisco. ¿Qué pasa? A ver. Porque en el 2007 fue Jorge Bergoglio a Pontevedra. Sí, claro. Está el campo de deportes de Ferro. Exactamente. Fue a Pontevedra a dar una misa en apoyo al padre Pancho Velo, Miguel Velo, porque estaba siendo perseguido por Otacé. Mirá vos. Entonces va Bergoglio a hacer una misa diciendo justamente que misionar y estar a favor de los pobres y evangelizar y defender la justicia social era lo que había que hacer y no por eso tenía que ser perseguido, en este caso, el padre Miguel Velo. Así que estuvo el Papa Francisco en Pontevedra y estuvo claramente en contra del gobierno municipal de turno, que era... Se me había olvidado, pero gobernó Otacé 4 o 5 Otacé. mandatos. Sí, efectivamente. 24 años. ¿Viste? Ahí 24 años. Es bueno, así. y la pregunta de María... No, claro, ya está. La opinión, ¿cómo no? El desdoblamiento y la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, no te anticipé. La verdad que Cristina, lo que ella decida para nosotros está muy bien, siempre tiene una mirada absolutamente estratégica, siempre ve un paso más allá, por eso es nuestra conductora, y llamó siempre al acuerdo
Y en este caso, Cristina dijo, bueno, vamos a ir a un desdoblamiento, por más que no estaba convencida, dio un paso al costado, absolutamente un paso de, digamos, de coherencia, en el sentido de decir, bueno, que prime la unión, que prime el acuerdo dentro del espacio y bueno, y vamos a ir al desdoblamiento, por más que un sector no estemos convencidos de que ese sea el camino, así lo vamos a hacer. Ahí está. Dale. No termina de haber acuerdo particularmente sobre cómo va a ser el calendario electoral. Y esto te lo pregunto porque está pero hoy la Libertad Avanza también prestando atención a ver si el cierre de las listas va a ser 30 días antes de la elección o va a ser más de un mes, como está pidiendo el gobernador. Y acá hay una discusión interna. A ver, ¿cómo se resuelve? Porque para darle un marco, ¿no? El gobernador pide que sean más días para terminar de entregar todas las boletas, porque ahí todavía son boletas, no es boleta única de papel, para poder organizar toda una campaña que nunca se organizó. Y por otro lado, un sector del cristinismo y la cámpora sostiene, no, establezcamos el mismo cronograma electoral que se hace siempre. Y te puedo asegurar que el Pueblo de la Libertad Avanza están esperando a ver cómo se resuelve eso, porque ellos también tienen que cerrar las listas. ¿Qué va a suceder en el Senado? Sí, la verdad que es una discusión técnica, o sea, por más que la quieran vender como una discusión política, es una discusión técnica. Te vuelvo a repetir, el Senado va a acordar lo que la conducción crea que es mejor. Lo que sí te puedo decir es que la gente está cansada de ir a votar tantas veces. Yo por eso digo, la verdad que era un error el desdoblamiento, porque la gente no quiere ir a votar, está más que probado la deserción que hubo en las últimas elecciones y se va a volver a dar. Entonces, esto de que la gente vaya a votar tantas veces va a hacer que vayan a votar menos. Estamos. Roxana Monzón, bueno, varios temas, lo que tiene que ver con el recordatorio del Papa Francisco 22 de abril. Se va a seguir discutiendo si va a ser día laborable o no, se va a tratar en un par de comisiones. Todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y lo que va a pasar estimativamente con la Comisión Libra. Roxana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, y nosotros ya seguimos. Hay pendiente un tema importante que tiene que ver con la cuestión previsional. Se encarga Caferate en un ratito, pero ahora vamos con Martín Tetaz hablando justamente del Papa Francisco. Dale. Es el momento del respeto y del silencio, no es el momento de hacer ningún análisis de tipo político. Viste que la muerte es un jabón con extrañas propiedades, ¿no? Hace que en ese momento, este no es el momento ni de hacer crítica, ni de hacer opiniones, es un momento de respeto y hay que dejar que pase el momento de respeto. Y cuando termine el luto y pase el momento de respeto, será la oportunidad de analizar el papado de Francisco y lo que significó para Argentina y el peso de la Iglesia Católica en las decisiones políticas globales y el peso de la política en Argentina. Bueno, todo eso me parece que es una discusión que tiene que dejar con respeto pasar, que todo este momento que para mucha gente es de dolor y de congoja, bueno, pueda ser superado, ¿no? Lo interesante es que el presidente se comprometió en el mes de marzo del año pasado, cuando hizo la apertura de sesiones en el Congreso, a que iba a enviar al Congreso un proyecto de reforma sindical. Ese proyecto nunca llegó al Congreso. Sí tratamos el año pasado varios proyectos que eran de la UCR, del PRO y de otros espacios vinculados a la democracia sindical. No pudimos conseguir conseguimos un dictamen, hay una interpretación ahí reglamentaria, pero no pudimos conseguir un dictamen con 16 firmas, y por eso empezamos ahora una discusión para entrar desde otro ángulo a esa necesidad de una mayor democracia dentro de los sindicatos, que tiene que ver con uno de los aspectos que tenía aquella discusión del año pasado, que está vinculado a la cuota sindical. Nosotros, en líneas más generales todavía, pretendemos que ningún descuento pueda hacerse en el recibo de sueldo del trabajador que no esté expresamente autorizado por ese trabajador. El dinero
que surge del trabajo, es el único dueño de ese dinero, es el trabajador. Pretender que hay alguien que está por encima y que puede sustraerle a ese trabajador parte del fruto de su trabajo sin que haya prestado consentimiento del trabajador nos parece una aberración, y por eso queremos avanzar en varios proyectos. Hay 11, son 11 los proyectos de distintos signos políticos que han trabajado fórmulas que tienen que ver con eliminar esa cuota sindical en algunos, en el caso del que me tocaba firmar a mí con otros diputados, eliminar todo descuento de cualquier naturaleza que aparezca en el recibo de sueldo que no haya sido reconocido y aceptado por el propio trabajador. Bueno, ahí estamos. Antes de que haga una somera síntesis, María, de lo que está pasando con el tema previsional, pero no, una pregunta a las dos, porque se retiraba la diputada y me parece que coincidíamos en que si la idea es que sea día no laborable, va a ser trabajoso. Si esa idea se discute y la cambiamos por una misa o por un recordatorio, parecería más factible, ¿no? ¿O no? Va a ser producto del debate. Esto todavía ni siquiera empezó a debatirse en comisiones. Pero como planteaba yo antes, es un gobierno que sí, bueno, claro, no es muy adepto a los feriados. Por ahí se termina transformando el feriado en día no laborable o, como bien decís vos, en alguna jornada de reflexión o algo así. Vamos a ver qué surge de la discusión. María, un tema que socialmente y políticamente es importante, políticamente, socialmente sensible y que tiene que ver con los incrementos de los jubilados y con causas judiciales, Cafferata, que como goteo van avanzando. Ayer leía, hoy leía. ¿Viste? Que en Mendoza algunos tribunales indican que el no incremento del bono significa un atraso en haberes jubilatorios hasta el 50%. Dice. Sí, y también una declaración de la inconstitucionalidad de la reforma jubilatoria, la reforma del cálculo de movilidad jubilatoria que había implementado Alberto Fernández. Exactamente, también. Por cuestionando que hubiese existido una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo, ¿no? De los haberes jubilatorios. Todavía tiene que llegar a la Corte Suprema, pero sabemos que las causas por temas previsionales se amontonan en el Tribunal de la Corte Suprema, que en algún momento va a tener que tomar una decisión por estos cambios gobierno a gobierno que hay en torno a la fórmula jubilatoria. Es el presidente Javier Milei el que la termina modificando a través de decreto, estableciendo que sea a través del IPC, a través de inflación. Alberto Fernández la había cambiado, Mauricio Todos Macri la también. acomodan para jorobar al jubilado. Y de alguna manera, en este caso sí, porque se hizo los meses posteriores cuando la inflación bajó durante el actual gobierno y el empalme no fue teniendo en cuenta la inflación altísima que había habido de diciembre y de noviembre a diciembre, enero, casi te diría. Totalmente. Pero bueno, tenemos también lo que es una de las principales banderas de la oposición. Acá vos tenés, la oposición va a cerrar este año con dos temas. Por un lado, el caso Libra, que va a arrancar esta semana y vamos a ver cuánto se extiende en base al trabajo de la comisión investigadora. Y después tenés lo que tiene que ver con la agenda jubilatoria, que va a ser también muy importante este año, que recordemos, todos los miércoles hay una movilización en las afueras del Congreso que ya hace varios meses viene reclamando por el aumento de los haberes jubilatorios. Perdóname, porque vos mencionaste Libra, María. Un dato que dio la diputada fue 12 a 14 horas. Dijo. 14 horas son 4 de la mañana. A mí me llama la atención algo que arranca tan tarde como a las 2 de la tarde. Que empiece a las 4 de la mañana, coincido. Que Guillermo Francos vaya a quedar hasta las 4 de la mañana. Por lo general, la dinámica se termina agilizando un poco porque nadie quiere quedarse hasta las 4 de la mañana. Y además, te digo la verdad, es para el terreno de la oposición, porque responder respuestas complicadas a las 3 de la mañana es complicado, difícil. Sí, y además al día siguiente tenés 10 de la mañana comisión investigadora. Claro. Bueno, se trabaja así las semanas cortas, todo al mismo tiempo. Pero bueno, acá traje unas plaquitas a ver de qué estamos hablando. Porque eso también fue producto de un emplazamiento. Igual que la Comisión Libra, en la misma sesión, lo que hace la oposición es emplazar a la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert para tratar más de 20 proyectos vinculados a temas jubilatorios. En su momento, cuando se trata... Tiene una votación medio ajustada porque tenés 125 votos a favor, 77 en contra, 9 abstenciones y 46 ausentes. Es cierto que también la votación se hace sobre el final y ya muchos diputados y diputadas abandonaron el recinto, pero hace a lo que estamos viendo, que es la incomodidad de algunos sectores aliados que en pos del
ajuste fiscal. Lo único no que tengo por hacer acompañan- es irme, para no dar número. No, número, pero Claro. es un tema incómodo, ¿no es cierto? sí. El tema jubilatorio es incómodo, hay una demanda social muy fuerte, hay un consenso generalizado de que la principal variable de ajuste del último par de años fueron las jubilaciones, como suelen serlo siempre, vamos a decirlo. Tengo mis dudas de que algún votante hipotético de Milei o del PRO diga, no, voto en contra porque no me conforma la política jubilatoria. Pero bueno, ¿entendés lo que digo? Sí, a ver, Claro. sucedió, la Sí. experiencia del año pasado lo que demostró es que el gobierno nacional no va a aumentar jubilaciones, Sí. no tiene problema en vetar una ley que salga del Congreso y que tiene un tercio en la Cámara de Diputados y en el Senado para ratificar ese veto, que es decir que el PRO y la Claro. Libertad Avanza acompañan. Pero bueno, es año electoral y en años electorales no Totalmente. se sabe qué Sí, sucede. no. El PRO está teniendo una estrategia complicada en la Sí. ciudad de Buenos Aires mientras intenta negociar un acuerdo a nivel nacional. Hay que ver cómo repercute eso. Mauricio sí, Macri sí, ayer sí. volvió a dar declaraciones muy duras contra el gobierno nacional. Eso está escalando semana a semana y a medida que nos acercamos a la elección del 18 de mayo, eso puede escalar todavía más. Sí, sí, sí. ¿Quién te Además se están dice peleando que por un- jubilaciones es un tema en Se el cual están el PRO peleando decide por un diferenciarse? 1% de los votos. Es esa la diferencia que puede haber entre Eso. el segundo y el tercero, es muy, muy decisivo. Sí, pero bueno, entonces ese es el escenario. Vamos a tener una Dale. reunión del plenario de Previsión Social y Presupuesto el miércoles a las 14 horas. Se había postergado de la semana pasada por la sesión del Papa Francisco y el luto, y con la idea de que haya dictamen el 6 de mayo, ¿no es cierto? Todo muy ágil. Una sola pregunta te quiero Dígame. hacer porque tenemos que ir Claro. cerrando. Decime, ¿hay algún monto que consideran los autores del proyecto que sería más adecuado para el bono? Hoy el bono es de 70. Sí. ¿De cuánto debería ser el bono? Lo que te Caferata? dicen es lo tenés que actualizar en base a la inflación. Recordemos que el bono está hace Sí. más de un año clavado en los 70 y el cálculo que hacía Daña Tabela, por ejemplo, es que si lo actualizás por inflación ese bono, hoy tendría que ser de 131.000 pesos. Es decir, Claro. casi el doble de lo que se Y ahí está el dando. problema que tenés es que con eso acercás al que no cobra bono, te acercás. Porque para el que no cobra bono, que está en Bueno. 4.50, algo así, ya se acerca hay al que ver, otro. exacto. Y llegó a eso porque tenía aportes. Pero entonces, claro, el achatamiento es muy injusto el achatamiento. Es que tenés un problema Claro. de pérdida generalizada. Acá lo que pasa es que de todos los proyectos que hay, el que tiene más chances de salir es ese, es una actualización concreta de ese bono jubilatorio, que es muy similar a lo que se discutía, ¿se acuerdan? Con el empalme, aunque Claro. seamos un 8% de aumento, son aumentos muy concretos de ese momento que no van a tener consecuencias a futuro, como lo que sería tal vez Porque una no son moratoria remunerables, previsional, claro. que es lo que pide Unión por la Patria y la Izquierda. Es como Bueno, cobrar en negro. vamos a ver. Claro, exactamente. Pero sí, prestad atención, el incremento del bono es de las cuestiones más importantes y proyectos que tienen chance de salir, porque tenemos una oposición que está buscando conseguir Sí. un número pensando en el veto ya. Fecha, Entonces, ¿no? dos ¿Hay fecha tercios. para esto, tratamiento? Sí, el 30 de mayo, Ah. el miércoles, lo van a tratar a las 2 de la tarde y después de dictamen se espera la semana siguiente. María Caferata, muchísimas gracias. Carolina Ramos, otra vez, muy feliz cumple atrasado. Fueron el domingo, así que nada. El sábado. Sábado, bueno. Muchísimas felicidades. Hasta aquí llegamos enseguida a la continuidad de DTV. Muy buenas tardes. Chau, chau.